La industria cultural ha sido perfectamente analizada o disecada o llevada a investigación por la escuela alemana. La escuela alemana de todos estos especialistas en ciencias sociales, ya en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, habían creado a través de un libro que se llama Dialéctica de la Ilustración, un concepto que ellos llamaron industria cultural. Y cuando usted lee ese capítulo de la industria cultural en el libro Dialéctica de la Ilustración, allí hay unas reflexiones interesantes sobre la industria cultural que siguen vigentes el día de hoy. Era una crítica certera, una crítica de pronto inspirada por estos alemanes judíos que tuvieron que salir huyendo de los nazis y que de alguna manera habían sido testigos presenciales de la propaganda nazi, de toda esta propaganda con la que se le hace publicidad a Goebbels, el hombre de la frase de que una mentira repetida 100 veces se convierte en verdad. Bueno, ellos describen una industria cultural prácticamente como una cloaca del capitalismo, o más bien como una maquila del capitalismo, una máquina de producir productos en series, una máquina de producir arte, de reproducir arte y de convertir el arte en mercancía. Y al convertirlo todo en mercancía, venderlo como una producción industrial. Tocaron el tema de la música, el tema del cine, el tema de los libros, de la ilustración, porque la industria cultural lo va permeando todo. De esa manera hay una importante bibliografía, un importante análisis que sigue vigente de cómo se utiliza la industria cultural para la economía, para la política, para la guerra, para el poder, etc. La industria cultural. Ahora, en este momento se están dando nuevamente casos de escándalos en Estados Unidos por artistas involucrados en una red de prostitución, de tráfico sexual y de una serie de delitos graves, muy graves, que nuevamente mantienen entretenido a la industria cultural, curiosamente. La industria cultural entreteniéndose con lo que pasa por las cloacas de esa industria para sacarle dinero, para convertir esos delitos en mercancía. Eso sucede en todo el mundo, porque es una industria cultural que se ha replicado como las maquilas en el resto de todo el mundo. Y voy a poner varios ejemplos para que usted vaya notando la similitud de cómo se utiliza todo el excremento de las cloacas de la industria cultural para venderse como mercancía. Un ejemplo nada más que le coloco yo a ese fenómeno es el de la vida y obra de Pablo Escobar. Lo convirtieron en libros, lo convirtieron en narconovelas, lo convirtieron en museos. La gente paga por ir a ver la casa de un narcotraficante y que le cuenten las historias de los delitos de ese narcotraficante. Probablemente sin ninguna intención pedagógica social, sin ninguna recomendación, sin ningún sermón, simplemente para sacar dinero, para utilizar el morbo para sacar dinero. Eso se ha hecho en muchas oportunidades. Ahora, incluso con Israel y su genocidio en Gaza, se hace turismo de caza, turismo para que algunos cazadores practiquen cual francotirador asesinar personas, o hacer turismo para ver bombardeos. Eso no lo estoy inventando yo, eso lo han denunciado en varias oportunidades. Pero volviendo al caso de la industria cultural, de esta morbosidad perversa de la industria cultural, pareciera que son casos aislados. Pareciera que fue un artista que hizo mucho dinero, el poder lo volvió loco, se deformó o degradó de tal manera que comenzó a cometer delitos por muchos años, violando a mucha gente, la mayoría niños, y entonces
De pronto, ¡pum!, se descubrió el escándalo y comenzó todo el mundo a analizar eso, todo el mundo a hacer dinero de eso, todo el mundo a darse golpes de pecho. Pero no se trata de un caso aislado, se trata de una industria, de un sistema que funciona así. Y esa industria degradada, esa industria inmoral, esa industria perversa que funciona como un código de mafia, de mafiosos, existe, se expande y es una manera de hacer funcionar el capitalismo o de lavarle la cara al capitalismo cuando a través de esos intereses motivados por el capitalismo se cometen genocidios y asesinos. Hay una declaración que usted lo puede considerar como una declaración en defensa del presidente de Rusia, pero hay una declaración muy interesante, y esa declaración de la vocera de Rusia fue la que me llamó la atención del tema de la industria cultural y de cómo está funcionando esto. Ustedes recordarán que desde Estados Unidos se procesó una orden de captura contra el presidente de Rusia, Putin, y contra varios funcionarios de su gobierno por el abuso de menores, el rapto o el secuestro de menores, de niños. Y entonces, bueno, todo el mundo escandalizado. ¿De qué se trata esto? La argumentación de ese proceso judicial en el contexto de la guerra de la OTAN contra Rusia a través del territorio de Ucrania era que los niños en Ucrania que se encontraban en el escenario de guerra estaban siendo raptados, secuestrados por el gobierno de Rusia. El gobierno de Rusia determinó que hay un proceso de protección de los niños que se encuentran en la guerra. ¿Qué van a hacer? ¿Los van a matar? ¿Van a hacer como hacen los israelíes, que bombardean los hospitales donde están los niños porque supuestamente debajo de la cama hay un terrorista? ¿O que bombardea iglesias, bombardea escuelas porque debajo del pupitre hay un terrorista? Israel mata niños y Rusia trata es de apartar esa población civil para que no esté en medio del fuego, en medio del tiroteo. Pero bueno, no me crea a mí, esa fue la argumentación que dio Rusia cuando la acusación. Pero cuando sale el escándalo de un rapero muy famoso al que le dicen Didi o Didi, este rapero estalla nuevamente, porque no es el único, no es el primero y probablemente no será el último. Estalla un escándalo de corrupción donde hay un abuso perverso de niños. Entonces, esos artistas que usted admiraba en esas películas, resulta que son unos degradados, perversos de alguna manera, abusando de niños, violando mujeres, violando niños, y lo han hecho por muchos años. Y la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia no perdió la oportunidad para poner un punto en la I, o poner el dedo en la llaga, o hacer notar algo que los medios de comunicación en Estados Unidos, lucrándose de este escándalo, no quieren tocar. Ella dijo que un grupo de imbéciles están abusando de niños en el centro de Estados Unidos, donde está Washington. Pregunta ella. Tal vez deberían acudir a la Corte Penal Internacional para obtener justicia. Usted puede tomarlo como un sarcasmo. María Zaharova está sugiriendo que se lleve el caso de Didi a la Corte Penal Internacional. ¿Por qué? Porque esa fue la intención de Estados Unidos, llevar al presidente de Rusia, Putin, a la Corte Penal Internacional, por lo que ya les expliqué, de los supuestamente niños secuestrados en Ucrania que estaban en medio del fuego. Pero resulta que esto no es ni siquiera parecido, esto es un sistema. Y así como lo denuncia la diplomática rusa, María Zaharova,
Es un sistema formado por cientos de personas, porque se hablan de las fiestas, pero ella dice, en cada fiesta o cada evento de este rapero, tiene todo un séquito de llamadas celebridades que deben haber sido atendidas por cientos o miles de personas. Y tiene razón. De pronto sale un guardaespaldas que se dio cuenta, pero es que no pudo haber sido un guardaespaldas. Allí habían cámaras de video, habían celebridades de todos los gustos, políticos, habían el chofer, vigilante, cocinero, mesonero. Eso tenía que haberlo sabido todo el mundo. Y sin embargo nadie lo sabía o nadie lo denunciaba. Hasta que estalló el escándalo, implosionó el escándalo. Pero ella añade algo mucho más interesante. Preste atención a lo que ella dice porque es lo que tiene que ver con la industria cultural. Ella dice que todo esto en un país lleno de cámaras con vigilancia 24 horas al día, 7 días de la semana, a través de internet, todo ello en torno a niños que eran violados y pervertidos. Y nadie se daba cuenta, el FBI no se daba cuenta, el FBI, la CIA, que espían a todo el mundo, que se dan cuenta de los secretos de todo el mundo, de los pecados de todo el mundo. Eso les estaba pasando en sus narices y nadie se daba cuenta. Nadie sabía qué estaba pasando. Pero ella añade algo más interesante. Ella dice que es una situación que era un secreto a voces donde todo el mundo lo sabía y nadie hablaba sobre lo que estaba sucediendo en esas fiestas. La policía tenía que saberlo, el FBI tenía que saberlo, la Casa Blanca tenía que saberlo y todo el mundo lo sabía, pero habían personas que tenían miedo y otros estaban guardando información para el momento oportuno. Eso lo dijo María Zaharova. Ahora, allí es donde está la clave. ¿Por qué? Porque resulta que muchos de estos artistas comenzaban a hacer declaraciones en contra de Rusia, a favor de Ucrania, y hay mucha presión sobre muchos artistas. En el caso de Venezuela, se comentó, aunque sin querer entrar en detalles, o sea, como tratando de hacerlo bajo la alfombra, se comentó unas amenazas de sabotear los eventos de un artista de mucha trayectoria, muy respetado en Venezuela, en el género musical de la salsa, que se llama Oscar de León. Entonces, Oscar de León, de pronto fue el ojo de muchas críticas, el ojo del huracán de muchas críticas en Estados Unidos, en Miami, y entonces querían sabotearle los eventos. Y yo digo, pero ¿por qué ese odio contra Oscar de León? ¿Por qué esa agresión contra Oscar de León? Bueno, era porque Oscar de León no quería pronunciarse contra Venezuela, contra el gobierno de Venezuela. Y entonces había que hacerle la vida imposible. Eso es una práctica de la industria. Yo recuerdo que a un artista muy amado, muy querido en Puerto Rico, del género de la salsa también, que se llama Andy Montañez, también le sucedió lo mismo. Y lo único que hizo Andy Montañez fue darle un abrazo a Silvio Rodríguez, porque lo respetaba como artista, lo conoció y lo abrazó. Ese abrazo le costó a Andy Montañez una insultadera a través de los medios de la mayamera cubana, insultándolo, degradándolo, saboteándolo, quitándole conciertos, etcétera, etcétera, etcétera. Y hubo dos artistas que se pronunciaron en contra de Andy Montañez. Fue la famosa Celia Cruz y también la famosa Olga Guilló, con el cuento de que no podías abrazar a Silvio Rodríguez por la dictadura, por lo que sea. Hipocresía. Todo es función de una industria cultural que utiliza el arte, a los artistas, como arma política. Entonces, el pueblo puertorriqueño defendió a Andy Montañez
y cuando Celia Cruz se presentó en Puerto Rico se tuvo que bajar de la tarima porque el pueblo de Puerto Rico la pitó y ella tuvo que salir llorando, y el pueblo de Puerto Rico defendió a Andy Montañez. Pero eso ha sucedido siempre. Cuando aquí se dio la intentona golpista, la invasión desde Cúcuta, en lo que nosotros definimos como la batalla de los puentes, en Cúcuta habían hecho un concierto y allí se presentaron artistas venezolanos, extranjeros. Se presentó José Luis Rodríguez, Juan Luis Guerra, Juanes, Ricardo Montaner, Fonseca, Carlos Vives, Miguel Bosé, Alejandro Sanz, Maluma, son los que yo recuerdo. Y entonces todos ellos pagados, utilizados como propaganda de guerra contra un país soberano por razones políticas. Así funciona la industria cultural. Eso es industria cultural. La industria cultural perversa que habían denunciado, que habían investigado los sociólogos alemanes en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. Y ellos estuvieron muchos años haciendo una investigación social de cómo funcionaba esa industria cultural. No solamente reproduciendo arte como mercancía, llámese libros, películas o lo que sea, sino también como una herramienta del capitalismo para imponer un modelo económico y como un arma de guerra. Eso está sucediendo ahora con Israel, con Ucrania, toda la industria cultural tratando de lavarle las manos a Netanyahu, tratando de lavarle las manos a ese estado genocida de un grupo de psicópatas que está comandando la guerra desde Israel. La industria cultural, cuando usted la ve en esos escándalos, te comentan sus pecados sexuales, sus abusos de consumo de droga. Entonces te comentan que al hijo de Will Smith, el famoso príncipe del rap, el actor de Los Hombres de Negro, el actor de la serie El Príncipe del Rap. Entonces resulta el escándalo que su hijo había estado en esas fiestas prostituido por esa industria cultural, donde abusaban de él o traficaban de él, y así una serie de otros artistas de niños, que si Justin Bieber, que si, en fin, una cosa realmente asquerosa. Porque se trata de prostitución de niños y de obligarlos a prostituirse para que permanezcan en la industria cultural, para que permanezcan en el escenario de los Grammy, de las luces, de las lentejuelas, de los contratos millonarios y jugosos. Y no hay manera de tocar esa industria cultural, porque cuando cae uno, hay todo un escándalo, convierten todo en mercancía, sacando dinero, todo el mundo haciendo dinero del árbol caído, pero no investigan la industria. El modelo, el sistema sigue igual. No se cuestionan los Grammy, no se cuestionan los Oscar. Yo recuerdo en la entrega de un Oscar se apareció un actor con el cabello largo, no me acuerdo el nombre, se parecía a Jesucristo, y entonces él comenzó a hablar de Venezuela. Y yo digo, bueno, ¿de dónde salió este tipo hablando de Venezuela? Hablando unas incoherencias de Venezuela. Bueno, resulta que forma parte de esa industria cultural. Pues ponen a los artistas a estar dando declaraciones, como hizo María Corina cuando comenzó a poner a los influencers. Entonces usted veía a un, yo no sé si adolescente, pero a un muchacho que se comporta como mujer, que se hace llamar la divasa, amenazando con matar al presidente, instigando el odio en Venezuela por razones políticas. Y uno dice, ¿desde cuándo acá este es un analista político? Eso es la industria cultural. Es una expresión de la industria cultural a favor de ese modelo económico y destruyendo todo lo que pueda amenazar ese sistema, esa industria cultural. Pero es muy interesante porque la ministra de Exteriores rusa, María Zaharova, comentó que el material comprometedor sobre las fiestas del rapero fue utilizado incluso para presionar a los implicados a defender
el apoyo del gobierno de Zelensky en medio del conflicto en Ucrania, entre otras agendas. Algo sabe, porque esa no lo va a estar mencionando así por gusto, pero incluso añade que hay una lista de miles de personas que dependen de alguna manera de estas cosas, contra las que existe este material perjudicial que se utiliza para promover materiales sobre Ucrania, para promover materiales sobre Venezuela, para promover materiales sobre Bielorrusia, etc. Resulta que el tal Didi tenía unas fiestas que luego pasaban unas fiestas privadas, unas habitaciones, unos túneles para llevarlos de un lugar a otro de la casa o fuera de la casa a otra estancia, y entonces tener allí unas fiestas privadas. En esas fiestas privadas practicaban orgías, sexo con niños, con niñas, y entonces eran grabadas, y muchos de esos artistas eran chantajeados después por estar en esas grabaciones. En Estados Unidos, la moral, el congresista, el político que ose acostarse con una prostituta o con un menor de edad, eso es inadmisible para la moral del pueblo norteamericano. Y entonces hasta el presidente de Estados Unidos en su momento, Bill Clinton, tuvo que pedir perdón llorando porque había manchado el vestido de Mónica Lewinsky en una actividad que él no consideraba radicalmente sexual. Él la consideraba una especie de caricias para el estrés, qué sé yo. No me pidan detalles porque no se trata de ser morboso en este aspecto. Sin embargo, es una hipocresía de tal tamaño, pero allí lo que hay que tener en cuenta es cómo funciona la industria. ¿Quién se mantiene en la palestra pública de las listas del top de la música, de los contratos millonarios del cine, de Hollywood, de las editoriales donde los libros se cotizan como bestseller y se venden en todo el mundo? Toda esa industria es utilizada para la guerra, toda esa industria es utilizada para imponer un modelo económico, toda esa industria es utilizada para desprestigiar, para humillar, para chantajear al que esté en contra del sistema. Así funciona la industria cultural, siempre ha sido así. Y ahora, en este caso, hay un profesor de historia, un investigador del Centro de Estudios de las Américas de la Universidad Estatal de Río de Janeiro, que se llama João Cláudio Pitillo, y él declaró en una entrevista a Sputnik que Washington fue cómplice de los crímenes de este rapero Didi y chantajeaba a las víctimas. ¿Por qué este profesor argumenta eso? Dice que es un escándalo abominable, pero que no es nuevo. Sabemos que este doble rasero que impera en las políticas exteriores estadounidenses se refleja internamente en la sociedad, en el intento de borrar las huellas criminales de quienes tienen alguna utilidad para este juego imperialista. No hay más que ver lo difícil que ha sido hasta ahora averiguar el papel del hijo de Joe Biden en Ucrania. La CIA invierte mucho dinero en la producción de películas y la CIA favorece a algunos artistas. Y al favorecer a algunos de esos artistas, los convierte en propaganda de guerra. Entonces la CIA, cuando invierte en una película para financiar una película de espionaje donde el protagonista es George Clooney y le financia la película George Clooney, el guión y la narrativa tienen que de alguna manera contribuir a la narrativa política de Estados Unidos. Recuerdo una película que se llamaba Fargo, que ganó un Oscar. El Oscar lo entregó Obama a través de un video donde se hablaba de los sucesos de la embajada norteamericana en Irán en el contexto de la revolución iraní. Y era propaganda de guerra. Y en ese sentido, la Reserva Federal
ha invertido mucho dinero en Hollywood, y esto va viceversa, porque la empresa Disney invirtió dinero en el mundo petrolero. Uno no imagina a Walt Disney diseñando a Mickey Mouse para tener acciones en la industria petrolera, pero de eso se trata la industria cultural, y eso lo abordaron los alemanes judíos que huyeron de la política represora de la Alemania nazi. Busque ese capítulo en el libro de la industria cultural. Es como una guía para empezar a tirar el hilo y a comprender el sistema, cómo funciona el sistema. Pero eso funciona aquí también. Claro, con sus diferencias. Por ejemplo, yo recuerdo el tema de la industria musical en Venezuela. El pago de dinero, que lo llaman aquí payola, para sostenerse, para sonar. Artistas que tienen que pasar pruebas para lograr esto, para lograr aquello. Con el Miss Venezuela también se habló de tráfico de personas, de prostitución. Luego ese escándalo se le echó tierrita, pero también se hablaba de mucha prostitución alrededor de los canales de televisión, esas mujeres despampanantes que usted veía en las telenovelas, en los programas de comedia, mostrándose en bikini. Había mucha prostitución alrededor de todo eso. Incluso artistas y mises que iban a reuniones de políticos, incluso de políticos chavistas. Eso me lo comentaron algunos militares. Es decir, la política siempre ha estado relacionada con el tema de la prostitución. Eso desde las orgías de Roma y mucho antes, hasta los griegos practicaban eso de la prostitución y el tráfico y el sexo, etc. Pero fíjense ustedes cómo la industria se protege a sí misma para que el sistema siga funcionando. Tenga la plena seguridad que otro artista y en otro contexto se está dando el mismo delito, porque es un sistema, no es un caso aislado, es una industria que funciona así. Y eso es lo peligroso, el que no se termine de decir públicamente y de investigar hasta los tuétanos cómo funciona el sistema. Haciendo una diferencia, el sistema SWIFT financiero está siendo utilizado para atacar gobiernos como un arma de guerra. El dólar se utiliza como un arma de guerra, siempre ha sido así. Entonces, eso se investiga y por eso hay tanta expectativa con lo que se puede hacer como alternativa a ese sistema perverso financiero desde los BRIC, porque allí hay gobiernos con poder económico, con poder militar, como para hacer este tipo de ajustes y de encontrar una alternativa. Pero en el tema de la industria cultural también debería ser algo similar. Debería haber una coalición de países para crear una industria cultural con unos valores radicalmente opuestos a la industria cultural perversa del capitalismo, que funciona como la cloaca del capitalismo. ¿Por qué como la cloaca del capitalismo? Porque esa industria funciona para esconder el excremento de lo que es todos esos vicios y entonces fingir unas estrellas luminarias que los niños siguen, aplauden y resulta que son todos unos degenerados. Bueno, no digo todos para generalizar, porque hay mucha gente que uno admira y que uno confía en Dios que no esté involucrado en todo eso, pero ya uno no sabe en quién creer. Este artista, Will Smith, debo confesar que yo lo conocí cuando él se hizo famoso con una serie televisiva que se llamaba El Príncipe del Rap, y vi muchas películas de él. No era un artista favorito, yo no lo consideraba un gran actor, pero sí me parecía
que era un artista talentoso para las películas de humor, como comediante. Y entonces ahora se ventila en la vida privada de él, la vida privada con su hijo y con su esposa, y es una cosa escandalosa. Yo no sé si será verdad o no, yo no estoy juzgando aquí, pero todo es parte de esa industria cultural. Entonces tenemos que tener cuidado, porque cuando usted consume contenidos en cualquier plataforma, en cualquier pantallita, cuando usted consume información, cuando usted disfruta de una canción, cuando usted lee un libro, cuando usted va a un evento de artistas, de alguna manera usted es tocado por esa industria cultural, y esa industria cultural tiene ideología, esa industria cultural tiene objetivos, esa industria cultural tiene enemigos, y como enemigos los trata, y entonces se comienza a evidenciar el daño perverso a la sociedad en general de la narrativa de esa industria cultural. Les pongo un ejemplo también. En América Latina, lo que se conocieron como las narconovelas. Pero no solo eran narconovelas, eran narcodocumentales, narcolibros, narcoreportajes. Yo recuerdo un documental hecho por un israelí que fue muy famoso en las redes sociales. No recuerdo el nombre del documental en este momento, pero era la historia de un sicario de Medellín. Y entonces las cámaras seguían a este sicario hasta en los tiroteos. Entonces de pronto la cámara del documental tenía un lugar privilegiado para grabar la historia de este sicario colombiano de Medellín, en los suburbios de Medellín. Y entonces entrevistaban al muchacho en la cama luego de un tiroteo, y él justificando que en uno de esos tiroteos mató a una señora, a una humilde señora trabajadora colombiana que iba subiendo a su casa, y él la mató en el tiroteo, sin remordimiento alguno, sino simplemente diciendo que él estaba en su trabajo, en su quehacer, y la señora estaba en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Pero lo que a mí me llamaba la atención es que la cámara siempre estaba en el momento en el que el muchacho cometía un delito, reflexionaba el delito, incluso en el momento en que matan al muchacho. Y yo digo, pero wow, qué suerte la de este director, que siempre la cámara está allí con una tecnología de una dirección de fotografía, no le faltaba iluminación, no le faltaba sonido, no había ninguna falla en el video. ¿Y cómo lograba este tipo israelí hacer un documental con esa precisión exacta de estar en el momento adecuado? Pues muy sencillo. No era un artista alejado de la mafia de los sicarios. Era parte de ese entramado. Y siendo parte de ese entramado, pues tenía un lugar privilegiado para grabar esos momentos. Yo no tengo pruebas de esto, pero es muy evidente que el mismo narcotráfico se lucra de sus historias y sus delitos, convirtiéndolo en productos que pueden ser reproducidos, seriados en la industria cultural. Si no me cree a mí, busque en la producción, la narconovela El Cartel de los Sapos, y busque el guionista del Cartel de los Sapos, y busque el libro del Cartel de los Sapos. ¿Quién lo escribió? Un narcotraficante. Este narcotraficante que tuvo amoríos con varias artistas, varias modelos famosas, utilizó su vida y la convirtió en una telenovela, y ganó mucho dinero en la industria cultural. Ganó mucho dinero como narcotraficante y ahora ganó mucho dinero como guionista. Yo no tengo problema en que la gente se arrepienta de sus pecados y en su reinserción social la haya tomado por ser guionista y por ser escritor y le haya dado éxito.
porque el tipo escribe bien. La estructura de la telenovela como guionista la hizo bien. Hasta le hicieron una segunda temporada, El Cartel de los Sapos parte 2. Y entonces la gente se engancha con la narconovela viendo historias de los efectos del narcotráfico en Colombia. Netflix está llena de narcopelículas. Los Narcos México, Los Narcos Colombia, se traen un artista brasileño para que interprete a Pablo Escobar. Pero nosotros denunciamos hace mucho tiempo en un programa el peligro de las narconovelas colombianas. Lo tóxico que era para la juventud, para esa cultura del narcotráfico que va dominando en las generaciones jóvenes de México y de Colombia sobre todo. Entonces lo asumen como un estilo de vida. Y entonces comienzan a hacer unas películas románticas justificando al narcotraficante. Eso lo hacen mucho en México. Una historia de amor con el plot del chico pobre que se enamora de la chica rica, pero el chico pobre va siendo pujante y creciendo y teniendo más dinero hasta que la chica rica se enamora de él, pero la forma pujante en la que él trabaja con mucho esfuerzo es con el narcotráfico. Y entonces después se asombran de que haya tantos drogadictos en Estados Unidos y haya tantos traficantes en América Latina. Entonces la industria cultural los va entrenando para eso. Les va enseñando esa vida. Y yo me preguntaba, ¿por qué en Colombia se dedican a hacer la historia de Pablo Escobar y no se dedican con la misma cantidad de dinero, con el mismo talento, a hacer la historia de Lara Bonilla? El fiscal que lo investigó descubrió que era un narco y lo sacó del Congreso por narcotraficante, y que fue una de sus primeras víctimas políticas. No les importa la vida del honesto, no les importa la vida del moral. Y no es porque el villano sea mucho más atractivo para las audiencias, no se trata de eso. Se trata de que el objetivo de la industria cultural es vender, convertir en mercancía y mantener en la industria, mantener el negocio. Es decir, la industria cultural debe proteger la industria del narcotráfico, debe proteger la industria del capitalismo, debe proteger la industria de la guerra. Entonces la industria cultural es la cloaca del capitalismo, es donde se lavan los trapos sucios de todo el resto de la arquitectura emprendedora, empresarial, de un modelo económico que está matando el planeta, que está matando la cultura, que está matando la historia y está masacrando pueblos en nombre de la libertad. Esta situación tenemos que estudiarla, tenemos que abordarla, porque como decía Bolívar, nos están dominando más por acá, por la mente, por la manipulación, que por la fuerza, por la espada, por el tanque, por la guerra. Y entonces hay que aprender un poco de lo que está sucediendo. Eso fue un escándalo abominable, decía el profesor João Claudio Pitillo de la Universidad de Río de Janeiro. Y decía, es un escándalo abominable, pero no es nuevo. Y estoy leyendo parte de la entrevista. Dice, sabemos que este doble rasero que impera en la política exterior estadounidense se refleja internamente en la sociedad, en el intento de borrar las huellas criminales de quienes tienen alguna utilidad para este juego imperialista. No hay más que ver lo difícil que ha sido hasta ahora averiguar el papel del hijo de Joe Biden en Ucrania. Y añadió que las agencias de seguridad, defensa e inteligencia de la Casa Blanca siempre han utilizado a personas de los ámbitos más problemáticos de la sociedad estadounidense para hacer declaraciones políticas contra sus objetivos internacionales. A cambio, obtienen una especie de salvoconducto para sus delitos. Esto no es nuevo en la historia de Estados Unidos. Todos esos dictadores latinoamericanos que llevaban vidas turbias
gente que cortejaba al fascismo, fueron los autores de masacres, persecuciones, violencia de todo tipo en esas dictaduras de la Guerra Fría. Todos ellos fueron recibidos en Estados Unidos como celebridades y personas importantes. Hay una especie de estrategia de hurgar en la olla podrida de las personas, en los pecados, en los secretos de las personas, para luego chantajearlos, utilizarlos y obligarlos a hacer cosas que el sentido común te llevaría a negarte a cometer ese tipo de acciones. La industria cultural es un arma. La industria cultural tenemos que ponerle la lupa. La industria cultural es un peligro, es una cloaca donde se le lava la cara a genocidas, a manipular la historia, borrar de la memoria los héroes y poner a los villanos como héroes. Hay que tener mucho cuidado porque es una industria silenciosa, es una industria que va mutando y en esa mutación va generando otros daños silenciosos que la sociedad no percibe, los absorbe culturalmente, pero no percibe el daño. Así como fue introducido lentamente el crack, la cocaína, ahora el fentanilo, está siendo introducido la narrativa o los contenidos perversos a través de la lógica comunicacional de los dueños de las redes sociales, afectando incluso físicamente el cerebro de los niños, afectando incluso el proceso de memoria, etc. Por eso yo digo que la industria cultural está funcionando como la cloaca del capitalismo. Está tratando de buscar un sistema donde el lado perverso, la asquerosidad que sostiene esa industria cultural no se vea y pase por una cloaca, pero incluso haciendo dinero del excremento que pasa por esa cloaca. Es una guerra cultural, es una batalla cultural.